Una de las grandes preocupaciones que tenemos quienes trabajamos durante toda la vida es qué vamos a hacer cuando dejemos de trabajar, qué va a pasar con nuestras pensiones, nos van a dar un nivel de vida digno, nos las van a pagar o van a desaparecer por alguna decisión gubernamental. Este es un problema que tenemos no solamente los trabajadores mexicanos, lo tienen los trabajadores de muchos lugares del mundo. Yo quiero agradecer la presencia en este programa de la economista chilena, radicada durante mucho tiempo en los Estados Unidos, Alejandra Cox, quien ha sido una profesora muy distinguida allá en los Estados Unidos de economía durante mucho tiempo, que además fue presidenta de la Asociación de Fondos de Pensiones de Chile. En primer lugar, Alejandra, es un privilegio que esté con nosotros. Ha habido este debate desde hace mucho tiempo. Hay gente que dice que tenemos que regresar al viejo sistema, el sistema de ir pagando conforme vayas avanzando y el sistema en que pues eran los trabajadores en activo los que financiaban las pensiones de los que se retiraban. ¿Era sostenible ese sistema? Mira, primero, muchísimas gracias, Sergio, por recibirme en tu programa. Y voy al centro de tu pregunta. Esos sistemas no son sostenibles y en todos los países del mundo nos hemos ido moviendo, eh, eh, nos hemos ido despidiendo poco a poco de esos sistemas porque no son sostenibles. ¿Por qué? Básicamente porque estamos envejeciendo mucho. La proporción de adultos en edad de pensión en relación a las personas que trabajan y contribuyen ha ido aumentando, de manera de que los que trabajan tendrían que estar pagando una proporción muy alta de sus salarios para poder financiar pensiones al estilo antiguo. Entonces, lo que tenemos hoy es sistemas de ahorro, como lo tiene México. ¿Qué tendríamos que estar haciendo para tener fondos de pensiones que nos dieran más dinero al terminar nuestra vida productiva? Mira, la forma en cómo se están componiendo los sistemas, incluyendo el mexicano, tiene dos partes. Una base de pensión que financia el Estado de sus recursos generales y una cuenta de ahorro que se alimenta con las cotizaciones de parte del empleador, de parte del trabajador y en algunos países también cotizaciones de parte del Estado. Con esos tres se suma un porcentaje que va todos los meses a la cuenta del trabajador. Entonces, una parte importantísima es cuánto es ese porcentaje. De lo que se aporta De para lo que se empezar. aporta. En México hoy en día es 12,5. Ujú. En Chile solo 10. El promedio de los países de la OCDE casi llega al 20. Porque tenemos que financiar un número de años cada vez más grande. Bueno, el segundo elemento que es clave es cuántas veces aporta la persona. Y en nuestros países uno de los temas más complejos es que las personas trabajan en el sector formal, llamamos pagando estas cotizaciones, con un empleador, y muchas veces trabajan independientes. Y ahí la obligación de cotizar no se ejercita. Ahí tendría que el trabajador cotizar en forma voluntaria. Pero por ahora no existe la conciencia suficiente como para que la gente lo haga. Por lo tanto, muchas personas llegan al momento de pensionarse con 10, 20 años acumulados de cotización. 30 es más o menos suficiente, pero el ideal es que tengan 35 a 40 años de cotizaciones para financiar, para las mujeres 25, para los hombres 30 años O sea, de... si empiezo a trabajar a los 25 y me retiro a los 65, cotizo 40 años, sí consigo una buena cantidad, pero si 20 de esos años estuve en la economía informal, resulta que nada más tengo 20 años cotizados. Exactamente. Ahora, en los sistemas tradicionales, fíjate esto que es muy importante, las personas necesitan típicamente un mínimo de años de cotización, a veces 20. Si no tienes 20, no te puedes pensionar. Y todos tus aportes se quedan en los fondos ¿Se pierden? comunes. No se pierden, se quedan ahí y se usan para pagar las pensiones de otros. Pero en los sistemas de ahorro, tú vas a recibir una pensión de tus ahorros, Porque es tu dinero, ¿no? porque es tu dinero, de todas maneras. Entonces, aunque hayas
cotizado solamente 15 años o 10 años, vas a tener una pensión de tus ahorros, pero va a ser bajita. Se va a complementar con la parte garantizada estatal, pero es muy importante la conciencia de aportar continuamente y obviamente las personas pueden aportar más en los periodos que se haga posible. Alejandra, mucho se ha dicho aquí, los políticos han dicho que el sistema de pensiones chileno fracasó, que es un fracaso y que por lo tanto no lo debemos considerar ya como un ejemplo. Tú estuviste a cargo de estos fondos de pensiones. ¿Qué nos puedes decir? ¿Realmente fue un fracaso? Porque hay quien dice que todo lo contrario, que fue el ejemplo que está siguiendo todos los demás países del mundo. Bueno, parto por lo central. No ha habido un fracaso. Durante más de 40 años de este sistema no ha habido nunca una quiebra, un problema, no se han perdido fondos. La tasa de retorno de estos fondos ha sido acumulada muy alta, 7%, lo que implica que una persona que se estaba pensionando en el 2020, por decirte, había aportado de cada 100 que tenían su fondo, 75 venían de las rentas y 25 eran sus aportes. O sea, el sistema Estuvieron bien manejados ha los fondos. manejado bien los ahorros. ¿Qué es lo que sí ha pasado? Que muchas personas tuvieron pocos ahorros. Muchas mujeres tuvieron pocos ahorros porque entran y salen de la fuerza de trabajo. Entonces, no le puedes pedir milagros al sistema si los aportes fueron bajos. Las pensiones que salen de ahí son proporcionalmente bajas. Pero el tema es que tenemos que trabajar en la formalidad del mercado laboral y en el caso chileno tenemos que subir las aportaciones porque son solo 10%. ¿Y en el caso de México, qué opinas? México ya tiene 12,5. Ujú. Es mejor, ese acuerdo se logró en democracia con un gobierno no muy partidario Sí, que de fue este sistema. fue el acuerdo de hace un par de años apenas, que todo lo aportan los patrones, los empleadores, pero dicen, bueno, pero ya esto está empezando a ser una carga importante y está favoreciendo la informalidad. Es siempre un tema de que si el costo laboral es más alto, es un riesgo o un incentivo para la informalidad. Pero resulta que estos aportes que los paga el empleador son para la cuenta del trabajador. Entonces es en cierta manera una manera de compensación para el Era trabajador. el trabajador. ¿Qué tenemos que hacer en México y que nos demoramos mucho en hacer en Chile? Explicar a las personas que esas cuentas son propias y que son su dinero y que le van a permitir una pensión. Pero yo recuerdo que en Chile, por ejemplo, recuerdo a José Piñera, que era el secretario, el ministro del Trabajo, que decía, es que todos traen ya aquí su libretita con sus ahorros y están muy orgullosos de sus ahorros. ¿No permeó esa idea allá en Chile? No suficiente. Ujú. Es interesante. Les contaba yo en estos días a nuestros amigos mexicanos que nos sorprendimos que durante la pandemia en Chile se permitieron retiros de los ahorros. 3 veces las personas pudieron retirar 10% de sus ahorros. Era una cantidad importante de dinero. Por primera vez, en forma generalizada, la población chilena entendió que sus cuentas eran propias, que los fondos estaban, que las AFP podían pagarlos y que este sistema los favorecía. Después de 40 años, o sea, evidentemente no hemos hecho la tarea en forma efectiva, ¿no es verdad? Entonces, es muy importante que los estudiantes entiendan el sistema en la educación secundaria, en la educación universitaria, que los empleadores, a través de sus oficinas de personal, les expliquen a los trabajadores de qué se trata. Porque la gente está muy ocupada y no piensa y no estudia. ¿Cómo va a estudiar un sistema de pensiones? Es algo, parecen palabras mayores, pero realmente es algo que les va a afectar en el futuro, de todas maneras. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador lanzó como un lema electoral que las pensiones tenían que ser de 100%. Esto después de que se hizo esta reforma de la que hablábamos hace unos momentos, que tenía que ser del 100% del último sueldo devengado. Después lanzó una reforma que en realidad no dice eso, pero suena muy atractivo decir, las pensiones tienen que ser del 100%.
¿Puede aguantar eso un sistema como el que tenemos aquí de cuentas individuales? Mira, yo te voy a decir esto francamente, no hay ningún país del mundo que pueda prometer en forma seria. He visto Eh, que en Europa es 63% más o menos, ¿no? Depende de los países y esos cálculos son para personas que han contribuido continuamente, Toda la vida. toda la vida. Entonces, eh, lanzar una promesa o un compromiso de ese tipo parece muy atractivo, pero no tiene el asidero efectivo que permita que eso sea, eh, con- que continúe, que sea sostenible. Entonces, yo encuentro que es un poco peligroso que se meta en la cabeza de la gente la idea de un 100% de tasa de reemplazo. Eso es imposible. Y de hecho, las tasas de reemplazo, cuando se comparan a través de países, están calculadas con el promedio de sueldos, no con el último. Y eso también es un elemento muy importante porque normalmente el último salario es algo que solamente se aplica por un año, puede ser más alto que lo que fueron los anteriores y es un ideal para una persona mantener el ingreso que tenía, pero la verdad es que para poder lograr una buena pensión hay que construirla a través de la vida. El presidente López Obrador también ha dicho que las reformas que llevaron a las cuentas individualizadas, que en México se hicieron bajo las presidencias de Ernesto Zedillo y de Felipe Calderón fundamentalmente, que eran reformas neoliberales como las de Chile. ¿Son neoliberales? Son reformas muy realistas, esa es la verdad. Lo que tratan de hacer es crear un sistema de pensiones que sea sostenible en el tiempo y que efectivamente sea capaz de pagar pensiones sin endeudar al Estado, sin acogotar el sistema de ahorro. Al contrario, son sistemas que crean ahorro y permiten más inversión, más crecimiento, más empleo. Son sistemas muy virtuosos en comparación con lo que estaba sucediendo con los sistemas Pero además anteriores. generan ahorro y este ahorro se puede utilizar para hacer inversiones de largo plazo, ¿no es así? Efectivamente, son los países que se han movido en esta dirección y Chile es uno de ellos, han logrado más crecimiento. No es el único factor. De hecho, una de las cosas que tenemos que preocuparnos es que si las personas ahorran a través de toda la vida, dos factores que ya mencioné, lo importante para que su pensión sea buena es que además haya una buena renta de esos fondos, para lo cual la Que se economía, inviertan bien. exactamente, para lo cual la economía tiene que estar sana, con competencia, con comercio internacional, con los elementos que hemos visto, que a veces se discuten, pero que son muy importantes y que la gente conoce como necesarios para el crecimiento económico. Con lo que conoces de todos los sistemas de pensiones, ¿aún así piensas que el sistema de cuentas individuales es el correcto? Es el correcto, es el único, es el cual está adoptando todo país del mundo. En algunas partes no se ha logrado hacer las reformas. Políticamente a veces son muy difíciles de hacer. ¿Qué ha pasado ahí? Se ha ido disminuyendo en importancia el sistema antiguo y se han creado sistemas de ahorro voluntario. Como en Estados En Unidos. Estados Unidos es así. Bueno, pues Alejandra Cox, especialista en sistemas de pensiones, economista chilena radicada en Estados Unidos, gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.